Muy buenas tardes, mis amadas hermanas y hermanos que puedan estarnos viendo por medio de este canal. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios nos permite el poder llevar su palabra, el poder impartir sus promesas, sus bendiciones, sus misterios que están en la palabra del Señor. Y todos sabemos que tenemos un corazón anhelante para que Dios nos hable, que nosotros necesitamos que Él nos capacite, que Él nos guíe y que Él nos oriente. Así que vamos a orar en este momento. Vamos a cerrar nuestros ojos y a poner este tiempo en las manos del Señor y que sea Él el que hable, ¿verdad? Por medio de nuestra vida para poder ser de bendición y poder así cumplir la obra que Dios nos ha encomendado. Amado Dios, te damos gracias por esta linda tarde que tú nos permites. Gracias, Dios eterno, porque tú iluminas nuestra vida cada día. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es la verdad. Sabemos que tu palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad, Señor, nos hace libres de todo engaño, de toda mentira, Señor, de toda confusión. Sabemos que tu palabra, Señor, nos hace libres para venir a una nueva vida, a un nuevo estado, Señor, en el cual nos volvemos amigos contigo, Padre bendito. Sabemos que tú quieres hablarnos a cada momento y está tan sencillo de abrir tu Biblia y poder leer tu palabra, y ahí entonces tú hablas a nuestra vida, Padre amado. Nosotros somos siervos inútiles que solamente, Señor, somos portavoces, Señor, de tu palabra, Padre, para llevar el consejo a nuestras vidas, Señor. Te damos toda gloria y toda honra, Padre, y que tu palabra, Señor, inunde nuestra vida y caiga como ese rocío, Señor, en esos sequedales, Padre. Tú traes luz cada día a nuestra vida. Te damos toda gloria y toda honra, y en el nombre de Jesús oramos y ponemos este tiempo y esta hermosa palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la palabra del día de hoy se titula Salvando a través de la intercesión. Salvando a través de la intercesión. ¿Qué es interceder? Interceder, dice, es la acción de hablar en favor de alguien para librarlo de un problema o para procurarle el bien. O sea que interceder es hablar en favor de alguien, dice, para hacerle el bien, para librarlo de un problema. Entonces, cuando hablamos de salvando a través de la intercesión, nos damos cuenta, ¿verdad?, que cuando Dios nos ha llamado a ser intercesores, Dios nos ha llamado a que nosotros oremos por otras personas, que oremos a veces primero por nuestra propia vida, ¿verdad?, y luego pues orar por nuestros seres queridos, ¿verdad?, por nuestra familia que aún no ha llegado a los pies del Señor, y también por personas que Dios pone en nuestro corazón, el que nosotros podamos interceder. Y dice que la intercesión es salvar a través de la intercesión. Y vamos a ver, dice, interceder entonces no es simplemente acordarse de los demás. Muchas veces nosotros estamos orando, ¿verdad? Y Dios trae a nuestra mente algún nombre de alguna persona, ¿verdad? Pero no es nada más acordarnos, ¿verdad?, de las personas, sino que Dios quiere que nosotros intercedamos por las personas. Dios quiere que nosotros oremos, Dios quiere que nosotros clamemos, Dios quiere que nosotros hablemos en favor de esa persona. Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, esa persona puede estar pasando alguna situación y tal vez nosotros no lo sabemos, pero Dios nos pone a nosotros a interceder, ¿verdad? Y Dios conoce la vida de cada quien y Dios levanta intercesores por amor a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces dice, interceder no es simplemente acordarse de los demás. Fíjese que yo me estoy recordando, Dios me pone a alguien en particular, eso no es nada más así, ¿verdad? Dios está poniéndonos para que nosotros oremos, ¿verdad?, intercedamos por esa persona. Dice, es literalmente salvar en cualquier lugar, sin importar quién es, ¿verdad? O sea que nosotros debemos de interceder por el Señor, por la persona que Dios nos pone, ¿verdad? A veces nosotros decimos,
pero Dios me puso a esa persona y yo ni hablo con ella, ni le dirijo la palabra, pero es Dios el que está levantando a nuestras vidas para que nosotros podamos orar por esa persona. Dice, es la mejor ayuda en momentos de dificultad y es lo mejor que podemos hacer por otros, ¿verdad? Entonces, si nosotros realmente, ¿verdad? Somos intercesores, nosotros debemos de orar y debemos de tener empatía con las personas, ¿verdad? Debemos de ponernos en sus zapatos. Nosotros debemos de ponernos a pensar que somos nosotros, que cuando alguien está pasando una situación y Dios me pone a orar por esa persona, yo tengo que orar como que si fuera yo la que está pasando esa situación, ¿verdad? Y muchas veces hasta derramamos nuestras lágrimas por esas personas, ¿verdad? Dice que cómo es la intercesión en sí, dice, es abrazar con amor. Abrazar en amor, dice, por los que oramos. O sea que nosotros cuando oramos por alguien, ¿verdad? Los estamos abrazando con amor. Y estamos listos a pelear, dice, nosotros estamos listos a pelear por nuestras familias, hermanas, estamos listos a batallar, ¿verdad? A veces oramos y oramos y oramos y oramos y van años y oramos y no vemos respuesta, o seguimos orando y no vemos una luz verde. Muchas veces, a veces estamos orando por alguien y la persona por la que estamos orando hasta se para peleando con nosotros o entran algunas situaciones complicadas. Y muchas veces nosotros, ¿verdad? Queremos desistir, ¿verdad? Decimos, ay, no, yo ya no voy a orar por esa persona, ¿verdad? Yo ya no voy a orar por esa persona. Yo me recuerdo que escuchaba a una hermana, ¿verdad? Que ella me decía, fíjese que la fulana tiene diabetes, está mala del corazón, pero ella es cristiana, decía, y entonces que ella le ore a Dios para que ella pueda ser sana. Entonces yo le decía, no, hermana, usted tiene que orar por ella, porque si Dios se la está poniendo, si usted se está recordando de ella, entonces usted tiene que orar por ella, ¿verdad? ¿Y cómo es que nosotros vamos a orar por las personas, verdad? Dice que nosotros debemos de orar con amor, ¿verdad? O sea, que nosotros debemos de orar con el amor ágape, con el amor de Dios, ¿verdad? Y a veces, como les decía, ¿verdad? Hay momentos que las personas se nos voltean a nosotros y se pelean o entramos en alguna situación complicada, pero que Dios nos capacite en amor, ¿verdad? Y Dios es el que nos pone el amar a esas personas, aunque a veces nosotros queremos desistir y decimos, ay no, yo ya me cansé de orar, ya mucho tiempo, muchos años, esa persona no cambia, pero Dios nos manda a nosotros a interceder, ¿verdad? Dios nos manda a que los abracemos con el amor de Dios, el amor ágape. Dice que nosotros debemos de tener, nuestra oración debe ser persistente. Nosotros no podemos desistir, ¿verdad? Y decir, ya llevo 10 años, llevo 11 años, llevo 12, 13, 14 años. Abraham, ¿verdad? A los 25 años llegó su promesa. Entonces, imaginémonos, nosotros tenemos que seguir, ¿verdad? Seguir orando persistentemente. A veces nos cansamos, pero es Dios el que nos fortalece, es Dios el que nos llena de amor, es Dios el que nos muestra a las personas, ¿verdad? Cómo Él las ve, para que nosotros tengamos misericordia y compasión, ¿verdad? Y podamos seguir orando, ¿verdad? En medio de los años, en medio de que las personas, ¿verdad? En lugar de hacer cosas buenas, hacen cosas peores, ¿verdad? Y nosotros decimos, pero mire cómo está esa persona, yo estoy orando y ya me cansé, hay mejor que mire Dios qué hace con ella. No, ¿verdad? Dios nos ha enviado a ser intercesores y ese es trabajo del enemigo, ¿verdad? Que el enemigo quiere distraernos, que nosotros menospreciemos el poder de la oración y que nos olvidemos, ¿verdad? De las personas. El enemigo quiere que nosotros nos olvidemos, que nosotros desistamos, que nosotros digamos, ese ya no tiene escapatoria, ese ya no tiene solución, ¿verdad? Nosotros podemos decir, ¿verdad? Yo ya hice lo que yo he escuchado a personas que dicen, ya llevo años orando por esa persona y esa persona no quiere nada con Dios, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que Dios ruega por medio de nosotros, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver, ¿verdad? Ejemplos de intercesores
y sus cualidades. Y vamos a ver, ¿verdad? Cosas maravillosas que la palabra del Señor nos muestra, ¿verdad? Y nos enseña a nosotros para que nosotros, ¿verdad?, podamos entender y ver lo valioso que es la intercesión, para que nosotros podamos comprender que la intercesión es algo poderoso, ¿verdad? Y que Dios nos ha mandado a ser intercesores. Y vamos a ver hoy, ¿verdad?, como les decía, ejemplos de intercesores y sus cualidades, ¿verdad? En primer punto vamos a ver a Abraham, ¿verdad? Y una cualidad de él, ¿verdad?, es que él se le llama el negociador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él empezó a pedirle a Dios, ¿verdad?, por su sobrino Lot, ¿verdad? Y él le decía que si en Sodoma hubieran 50 y si hubieran 45, y empezó, ¿verdad?, a tratar con el Señor, ¿verdad?, a tratar de ir menoscabando, ¿verdad?, de ir bajando, porque realmente solo estaba, él solo estaba pidiendo por Job y su familia, ¿verdad? Pero él empieza, ¿verdad?, a regatearle al Señor: si hubieran 50 justos, si hubieran 45, si hubieran 40, tú destruirías, y si hubieran eso, hasta que llega, ¿verdad?, a la mínima cantidad, ¿verdad? Entonces, y hasta que después le dice que él quiere, ¿verdad?, que él ora por su sobrino Lot, ¿verdad? Entonces, Abraham es un negociador, ¿verdad? Pero lo que me llama mucho la atención, y está en Génesis 18, es de cómo nosotros vamos a orar por las personas, ¿verdad? Nosotros, el pastor Mario dice algo que a mí me causaba gracia, ¿verdad? Porque él decía, hay personas de que piden a Dios, dice, ¿verdad?, casi que le quieren pegar a Dios, ¿verdad? Dice el pastor Mario, que nosotros a veces oramos así como que exigiéndole a Dios, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de saber que Dios es soberano y que Dios es el Todopoderoso, y nosotros somos, pues, como dice acá Abraham, ¿verdad? Abraham se muestra, ¿verdad?, tal como él es, y dice en el versículo 31 de Génesis 18, dice: Abraham volvió a insistir: no se enoje mi señor, pero permítame seguir hablando. Tal vez se encuentren solo 30. No lo haré si encuentro ahí esos 30, contestó el Señor. Abraham siguió insistiendo: sé que he sido muy atrevido en hablarle así a mi Señor, pero tal vez se encuentren solo 20. Y así continúa Abraham, ¿verdad? Ahí bajando y bajándole la cantidad para hasta decirle, ¿verdad?, que era nada más su sobrino. Vamos a ver lo que dice en el versículo 31. Él viene y le dice al Señor que él ha sido muy atrevido. Le dice ahí en el versículo 31, ¿verdad? Le dice, siguió insistiendo: sé que he sido muy atrevido, dice, ¿verdad? O sea que él se dio cuenta, ¿verdad?, que él estaba siendo muy atrevido en ponerse a regatearle a Dios. Y en el versículo 27 dice: Abraham le dijo: reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a mi Señor, yo que apenas soy polvo y ceniza. Entonces, cuando nosotros llegamos a Dios, ¿verdad?, pidiendo, intercediendo por algún ser querido, ¿verdad?, y que nosotros no miramos respuesta o no miramos avances, entonces nosotros definitivamente debemos de llegar ante Dios con una condición de humildad, ¿verdad?, rogando y con súplicas al Padre por cada uno de nuestros seres queridos, por cada uno, ¿verdad? Y si es la voluntad del Señor, y que sea Dios, ¿verdad?, el que pueda tocar, y definitivamente solo el Espíritu Santo puede tocar y convertir a las personas, ¿verdad?, y transformarlas. Nosotros no podemos hacer eso. Entonces nosotros debemos de acercarnos a Él, ¿verdad?, con espíritu, ¿verdad?, contrito y humillado. Y ese es Abraham, ¿verdad?, que él intercedió por su sobrino, y pues sabemos la respuesta, ¿verdad?, que el Señor envió ángeles y los fue a sacar, ¿verdad?, y los libró de la destrucción que venía sobre Sodoma y Gomorra. Otro ejemplo de intercesor es Moisés, y Moisés se le llama el hombre con muletas. Y aquí hay otros misterios tan preciosos, vemos cosas maravillosas. Moisés
dice que estaba el pueblo de Israel, ¿verdad? Estaba siendo invadido por Amalek, y eso lo vemos en Éxodo 17, del 8 al 16. Vamos a ver lo que dice Éxodo 17, del 8 al 16. Vamos a ver el versículo 8. Dice, los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. Y en el versículo 10 dice, Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, dice, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor, dice, de los israelitas, pero cuando los bajaba se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y otro el derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Y fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Entonces aquí se le llama, ¿verdad?, a Moisés como intercesor, el hombre con muletas. Y acá nos habla la palabra, ¿verdad?, de que mientras estaba la batalla, Moisés sube a ese monte, ¿verdad?, a ese monte alto, y dice que él levantaba los brazos, ¿verdad? Pero cuando dice que levantaba los brazos era que él oraba, que él estaba intercediendo por los israelitas. Y vemos, ¿verdad?, de que él, pues en cierto momento se cansa, ¿verdad? Pues el tiempo de tal vez duró un tiempo, ¿verdad? Entonces, así mismo, ¿verdad?, nosotros podemos estar orando, y la batalla continúa, y la batalla sigue persistente, y nos podemos cansar porque nosotros podemos decir, ya oré, sigo orando, y la batalla no cesa, la batalla sigue en pie, la batalla sigue a todo fuego, está fuerte la batalla, y ya me cansé, ¿verdad? Entonces vemos que acá, ¿verdad?, dice que Aarón y Hur le pusieron una piedra, lo sentaron, y luego uno a un lado y el otro al otro lado le sostuvieron los brazos, o sea que por eso se llama el hombre con muletas, ¿verdad? Entonces acá Aarón y Hur apoyaron a Moisés a orar, a clamar, eran 3 intercesores orando, intercediendo por el pueblo de Israel. Entonces nosotros vemos acá algo, que todos intercediendo por todos, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios nos manda a nosotros a orar los unos por los otros. Nosotros a veces, ¿verdad?, podemos decir, ya me cansé de orar por fulana, ya me cansé, ya no sé ni qué decir. Pero la verdad te quiero decirles, mis amadas hermanas, que cuando nosotros, ¿verdad?, estamos orando y pues le pedimos a Dios, ¿verdad?, que Él nos guíe, que Él nos ilumine, y definitivamente así es, el Espíritu Santo nos va iluminando, ¿verdad? Podemos cansarnos, o tal vez una hermana me hizo una mala cara y yo no quiero orar por él porque me hizo una mala cara. La verdad es que eso no tiene que verse, ¿verdad?, sino que uno, cuando está orando, Dios le pone las personas, y Dios, el Espíritu Santo, nos empieza a guiar a nosotros a ver a nuestras hermanas con compasión, con misericordia, y Dios empieza a mostrarnos a nosotros algunas situaciones, o muchas veces, ¿verdad?, Dios guía, ¿verdad?, Dios nos guía a orar por las personas, porque a veces sabemos por algunas situaciones que están atravesando, y muchas veces no lo sabemos, pero es el Espíritu Santo, Dios lo sabe todo, y el Espíritu Santo dice que nos guía a nosotros. Entonces vemos acá, ¿verdad?, de que dice que hasta que fueron derrotados los amalecitas, ¿verdad?, dice en el versículo 12. Entonces hasta allí, Éxodo 17, 12. En el 13, fue así, dice, después de que Aarón y Hur le sostenían los brazos a Moisés, fue así como Josué, en el versículo 13 del capítulo 17 del Éxodo, dice, fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Entonces, la verdad es de que es con las fuerzas del Espíritu Santo, ¿verdad? Fue en sí la oración intercesora, fue Dios el que les dio la victoria, ¿verdad? Entonces nosotros
No podemos decir, ya no voy a orar, ya me cansé, sino que hasta que nosotros veamos la victoria, ¿verdad? Nosotros debemos seguir intercediendo por esa situación, debemos de seguir intercediendo por los nuestros, ¿verdad? Por nuestras familias, debemos de seguir intercediendo por si alguna hermana, un hermano, ¿verdad? Está pasando una situación y esa situación no cede. Nosotros debemos de continuar, ¿verdad? Y podemos decirles a otras hermanas, ayúdenme a orar por esta situación, ¿verdad? Porque aquí le llamaban a él, ¿verdad? El hombre con muletas. ¿Por qué con muletas? Porque tenía a otros dos, ¿verdad? Que estaban apoyándole en oración, ¿verdad? No fue solo Moisés, porque Moisés llegó a cansarse, ¿verdad? Pero qué lindo que Aarón y Hur, ¿verdad? Estuvieron ahí y los tres oraban por todo el pueblo. Entonces la intercesión es muy poderosa, la oración intercesora, la oración persistente, hasta que veamos la victoria. No podemos parar de orar. Y el tercer ejemplo, ¿verdad? De intercesor y sus cualidades. Ahora vamos a ver a Job, ¿verdad? Al justo Job. Y vamos a ver que dice que algunas de las cualidades de Job, ¿verdad? Era la fe, la paciencia y la confianza en Dios. Y sabemos que Job, dice la palabra, ¿verdad? En el versículo 5 de Job 1, vamos a ver lo que dice. Dice en el versículo 5 de Job 1, una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado, y maldecido en su corazón a Dios. Para Job esta era una costumbre cotidiana, o sea que Job cada día, ¿verdad? Ofrecía holocaustos por si sus hijos habían pecado, ¿verdad? Él estaba allí siempre intercediendo por sus hijos, ofreciendo sacrificios cada mañana, ¿verdad? Entonces vemos que Job oraba todos los días por sus hijos. Vemos que era una oración intercesora, dice, es el escudo protector para la familia, ¿verdad? Nosotros, pues nuestros hijos pueden estar bien, muy bien, pero nosotros todos los días tenemos que orar por nuestros hijos, ¿verdad? Para cubrirlos, ¿verdad? Para estar, como dice acá, ¿verdad? Ser el escudo protector para la familia, ¿verdad? La oración de intercesión es muy poderosa y es ese escudo de protección, ¿verdad? De estar clamando. Yo cuando veo el Padre Nuestro, veo que dice, Padre Nuestro, ¿verdad? Danos el pan de cada día, ¿verdad? Entonces, cada día nosotros debemos de orar, o sea que nosotros vamos a cubrirnos cada 24 horas, no vamos a orar hoy y dentro de una semana vamos a volver a orar, sino que cada día, porque sabemos que el enemigo anda como león rugiente. Entonces vemos también, ¿verdad?, de que Job, cuando estuvo pasando por todas las circunstancias que a él le tocó pasar, llegaron unos amigos, ¿verdad? Y ellos le decían que él se confesara al Señor, que confesara su pecado y empezaban en lugar de ayudar a Job, en lugar de darle ánimo, iban como que a señalarlo, como que a condenarlo, a culparlo de lo que él estaba pasando, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios de que Dios no se agradó de ellos, ¿verdad? O sea que nosotros cuando estamos intercediendo no podemos decir, ¿verdad? La persona es que se merece lo que está pasando, porque como no quiere nada con Dios, se merece lo que está pasando. Entonces no podemos decir eso, porque vemos que aquí a Dios no, dice que no le agradó, y vamos a ver lo que dice en Job 42. Job 42, 7. Dice, después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán y le dijo, es de uno de los amigos que iba a orar por Job, aquí está hablándole Dios, ¿verdad? Jehová, estoy muy irritado contigo y con tus dos amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad, le dice, ¿verdad? Entonces, vemos que a Dios no le agradó, ¿verdad? De que ellos, en lugar de orar, de interceder a favor, vimos que interceder quiere decir a favor de alguien, para librarlo de alguien, no acusarlo, no condenarlo, ¿verdad? Muchas veces nosotros
tendemos a eso, ¿verdad? Tendemos a decir, no, ya no voy a orar porque mire esa persona, mire lo que anda haciendo, ya no voy a orar, ahí que mire qué hace, son sus consecuencias, ¿verdad? Dice acá que a Dios se irritó contra los amigos de Job. Entonces la intercesión, nosotros tenemos que ser compasivos, misericordiosos, ¿verdad? Y si Dios nos está poniendo es porque Dios conoce mejor que nadie el corazón de las personas y Dios sabe por qué, contra qué están luchando cada uno. Dios sabe contra qué está luchando cada una de las personas y Dios mejor que nadie conoce su corazón. A mí alguien me dijo, ¿verdad? Yo conozco tu corazón, me dijo una persona, ¿verdad? Yo conozco tu corazón, me dijo. Entonces yo le dije, le dije yo, la verdad es de que qué raro, porque ni yo misma conozco mi corazón. Le dije, porque la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá, verdad? Entonces hay personas que creen que conocen nuestro corazón, ¿verdad? Y solo Dios conoce nuestro corazón. Entonces vemos que acá, ¿verdad? Se le llama a Job se le llama como modelo de padre y amigo, ¿verdad? Job era un modelo de padre porque todos los días ofrecía sacrificio por sus hijos y modelo de padre. ¿Y por qué modelo de amigo? Porque vamos a ver que después Dios le puso a Job a orar por ellos. Dios le puso a Job a orar por los que iban a orar, por aquellos que lo estaban condenando, por aquellos que lo estaban acusando. Dios viene, ¿verdad? Y los pone a él a orar. Y aquí mismo le dice, ¿verdad? En el que acabamos de leer, Job 42:7. Él le dice a Elifaz de Temán, ¿verdad? Le dice, estoy muy irritado contigo y con tus dos amigos, ¿verdad? Porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad, le dice el Señor, ¿verdad? O sea que ustedes no me conocen, les dice el Señor, ¿verdad? Y luego les dice a ellos, en el versículo 8, tomen ahora 7 toros y 7 carneros y vayan con mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes mismos. Mi siervo Job orará por ustedes y yo atenderé a su oración y no los haré quedar en vergüenza. Dice, imagínense, o sea que Dios manda a Job después de que Job, ¿verdad? Estaba recibiendo, él necesitaba aliento y ellos casi que lo iban a sepultar, ¿verdad? El Señor viene, ¿verdad? Y está contra ellos, ¿verdad? Y les dice que Job va a orar por ellos. Entonces le dice, porque a diferencia de mi siervo Job, le dice, o sea, ustedes no tienen, ¿verdad? Mis cualidades y ahora va a ser Job el que va a orar por ustedes. Y lo que me llama tanto la atención a mí en Job 42:10 es de que dice, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Job 42:10. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Entonces vemos que Dios, ¿verdad? Usó a Job, ¿verdad? En lugar de que oraran por él, Dios usó a Job para orar por estos amigos que lo iban a acusar. Dios les dio una gran lección y luego de que Job oró por los que le procuraban el mal, por los que le estaban casi que sentenciándolo, ¿verdad? Después de que Job oró por él, dice la palabra del Señor ahí en Job 42:10, Dios lo prosperó. Entonces imagínense que Dios nos manda a orar, ¿verdad? Y Dios manda a Job a orar por los amigos. Job ora por los amigos, por eso él es un modelo de padre y modelo de amigo. Es Job, ¿verdad? Él intercede por aquellos que lo estaban casi que sepultando, ¿verdad? Job ora por los amigos, ya que es el único que es atendido y aceptado por Dios. Qué increíble, ¿verdad? Increíble la palabra del Señor, increíble lo que Dios nos muestra a nosotros, ¿verdad? Entonces yo creo que Dios nos está enseñando a nosotros, ¿verdad? De que para que nosotros podamos ser librados, ¿verdad? De la acechanza del enemigo, de la acechanza del malvado. Dios nos manda a nosotros a orar, ¿verdad? Por los enemigos, ¿verdad? Y vemos en Mateo 5:44 que el Señor dice,
amen a sus enemigos. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo debemos de orar nosotros, ¿verdad? ¿Por qué debemos de orar nosotros por las personas? Nosotros debemos de, como les decía al inicio, ¿verdad? Con amor ágape, con el amor de Dios, verlos como Dios los ve. Y el cuarto ejemplo, ¿verdad? De intercesor y sus cualidades es el boxeador. ¿Y quién es el boxeador? Vamos a ver aquí a Epafras. Y él, pues, tal vez muchos no lo habían escuchado, ¿verdad? Yo cuando lo leía, ¿verdad? Una vez pasé leyendo su nombre por ahí, pero la cualidad de él es algo muy, muy maravillosa, ¿verdad? Y dice que solo lo menciona la Biblia a Epafras 6 veces. Él ministró en las iglesias de Colosas, en la iglesia de Hierápolis y en la iglesia de la Odisea. Y vamos a ver lo que dice en Colosenses 4:12. Ahí en Colosenses 4:12 la palabra nos habla de Epafras. Y dice, les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes, para que plenamente convencidos se mantengan firmes cumpliendo en todo la voluntad de Dios. Entonces nos damos cuenta que en otra versión dice que él ruega encarecidamente por sus hermanos en oración, o sea que él intercede. ¿Y por qué intercede? Dice para que plenamente convencidos se mantengan firmes, ¿verdad? Nosotros debemos de orar por nuestros hermanos para que nos mantengamos firmes los unos por los otros, ¿verdad? Orando, llevando las cargas los unos de los otros. Y la traducción literal de esta palabra, bueno, en esta versión internacional dice, está siempre luchando, pero esta palabra luchando está en la traducción literal, es que estaba agonizando. Agonicémonos en griego, ¿verdad? En griego es agonizomai, en griego, que quiere decir agonizando, luchando. Oraba luchando, oraba agonizando, oraba encarecidamente, dicen otras versiones, ¿verdad? Y vemos que del griego, ¿verdad? Viene agonizomai, que quiere decir agonizando, ¿verdad? Cuando alguien está orando, agonizando. Yo me recuerdo que a mí una vez me tocó que orar por una pareja de esposos, ¿verdad? Que estaban pasando situaciones bien complicadas y yo oraba por ellos porque estaban pasando situaciones bien difíciles y muchas injusticias y yo oraba y lloraba por ellos, ¿verdad? Entonces acá dice, ¿verdad? Agonizando, cómo nosotros debemos de orar por las personas, debemos de orar con compasión, como les decía al inicio, debemos que tener empatía, debemos con el amor de Dios, ¿verdad? Ver a las personas con los ojos de Dios, como Dios los ve, ¿verdad? Los luchadores, dice en la Grecia antigua, se les llamaba agonistes. La palabra agonizar viene del griego, dice que significa luchar, ¿verdad? Y les vuelvo a repetir, agonizomai, que significa luchar, combatir o estar debatiéndose. Entonces cuando nosotros oramos debemos de orar como luchando, orar debatiendo, luchar como que estuviéramos agonizando, ¿verdad? O sea, sentir el dolor por los cuales nosotros estamos orando, ¿verdad? Y nos muestra acá, ¿verdad? Lo que hemos venido viendo, cómo no debemos de orar, que eran los amigos de Job, ¿verdad? Que los amigos de Job venían y le culpaban. Este concepto dice de combatir o de debatir o de luchar es asociado cuando una persona está acercándose a la muerte, dice, ya que la misma está luchando por vivir, ¿verdad? O sea, nosotros no sabemos las luchas de cada persona, qué situación están atravesando, ¿verdad? Y yo no sé, ¿verdad? Pero uno a veces, ¿verdad? Pasa situaciones bien complicadas y yo me recuerdo una vez que mi hermana Marina estaba muy enferma y me decía que orara por ella y me decía, Heidi, ore por mí, estoy muy mal, ore por favor, ore. Pues yo empezaba, la verdad, no sabía clamar, no sabía orar y yo
cerré mis ojos y en mi mente empecé a orar, ¿verdad? Y ella quería que yo clamara por ella porque ella se estaba muriendo, ¿verdad? Y me decía, ore, ore. Y yo le decía, si yo estoy orando, ¿va? Y en mi mente, ¿va? Entonces, la verdad que ella quería un clamor que le diera vida, porque ella estaba, como dice acá, ¿verdad? Agonizando, luchando por su vida, ¿verdad? Entonces, acá dice que debemos nosotros interceder, ¿verdad? Como hacía Epafras, ¿verdad? Luchando en oración, debatiendo, agonizando, clamando. Y también hay una cita bíblica que está en Judas, es Judas 1:23. A mí me llama mucho la atención, poderosamente la atención, de cómo la palabra, ¿verdad?, es tan clara. Y aquí en Judas 23, vamos a ver Judas 23, dice la palabra de Dios que nosotros debemos de arrebatar a muchos, a algunos dice que debemos de arrebatarlos del infierno. 1:23 dice la palabra: tengan compasión de los que dudan, a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego, compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, dice. Entonces vemos que acá, ¿verdad?, Dios nos manda a nosotros a interceder como hacía Epafras, ¿verdad? Agonizando, debatiendo, luchando, ¿verdad? Luchando y clamando por las vidas de las personas, ¿verdad? No podemos orar así plácidamente, muy tranquilamente, y tal vez la persona se está ahogando, ¿verdad? Como estaba mi hermana, y después me dijo, no, ¿sabe qué? Mejor voy a ir a llamar a otros hermanos porque yo me estoy muriendo, y se fue a llamar a unos hermanos, y llegaron los hermanos y ellos empezaron a clamar a viva voz, ¿verdad? Pero bueno, yo empezaba y yo no sabía lo que era, pues, clamar. Y mi hermana, cuando llegaron los hermanos y empezaron a clamar de una manera tan preciosa, ¿verdad? Ella sintió la fortaleza, Dios la levantó, ¿verdad? Y fue algo precioso, ¿verdad? Y así mismo nosotros debemos de orar, como oraba Epafras, ¿verdad? Entonces dice, Epafras está luchando siempre por sus hermanos, y a él se le llama, por eso se llama él el boxeador, ¿verdad? Era un boxeador espiritual, dice, y definitivamente nos sorprende, ¿verdad? Nosotros debemos de ser boxeadores, ¿verdad? Y otro ejemplo es el grito final, ¿verdad? Y aquí cuando hablamos de otro intercesor, estamos hablando del grito final, es de Esteban, ¿verdad? Que a él lo estaban apedreando, ¿verdad? Porque pues él estaba compartiendo las buenas nuevas de salvación, y vemos que a él unos judíos, ¿verdad?, lo llevaron al consejo, ¿verdad? Lo llevaron ante el consejo, y delante del consejo lo empezaron a difamar, ¿verdad? Que él estaba haciendo revueltas, y él lo que estaba haciendo era llevando el evangelio poderoso, ¿verdad? Y allí, ¿verdad?, lo empezaron a apedrear, ¿verdad? Y dice que ya cuando él estaba muriendo, él en lo último, ¿verdad? Y vamos a ver lo que dice Hechos 7:59 al 60. Hechos 7, del 59 al 60. Dice, mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Por eso le llaman, ¿verdad?, el intercesor del grito final. O sea que ya cuando él estaba muriendo, él le exclama y le grita, luego cayó de rodillas y gritó, ¿verdad? No les tomes en cuenta este pecado, ¿verdad? Lo mataron, ¿verdad? Y él en sus últimas palabras fue a Dios que no les tomara en cuenta a los que lo estaban matando, o a los que lo mataron, que no les tomara en cuenta ese pecado, ¿verdad? Entonces antes de morir, él ruega a Dios por el perdón a sus enemigos. Él no pidió por su propia vida, sino por sus enemigos. Murió intercediendo y en favor de sus enemigos. Es muy importante entonces el solucionar el problema de los enemigos, ¿verdad? Nosotros tenemos enemigos, debemos de orar por nuestros enemigos para que, pues, como
pues es para beneficio propio, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos algo en nuestro corazón contra alguien, sabemos, ¿verdad?, que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden sus pecados, Dios no nos puede perdonar a nosotros. Entonces sabemos que por amor a nosotros mismos, ¿verdad? Y lo último que él dijo fue que no les tomara en cuenta el pecado de los que lo mataron, ¿verdad? Y él era un prototipo aquí de Jesús, ¿verdad? De que sabemos que Jesús en la cruz expiró y dijo, ¿verdad?, que también no perdona sus pecados, ¿verdad? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y por último, ¿verdad?, vamos a ver el ejemplo de otro intercesor, y este es el superhéroe, ¿verdad? Y el superhéroe es definitivamente nuestro Señor Jesucristo, el gran intercesor de intercesores, ¿verdad? Entonces dice que Él no solo oró, sino murió por la humanidad. Y vamos a ver en Juan 17, vamos a ver en Juan 17, versículo 6. Dice: a los que me diste, Jesús ora por sus discípulos, a los que me diste del mundo les he revelado quién eres, eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Entonces es el versículo 6. El versículo 9 dice: ruego por ellos, aquí está Jesús intercediendo, ¿verdad?, por sus discípulos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Él ora por los discípulos. Versículo 12 dice: mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, dice, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la escritura. Entonces ninguno se perdió, aparte del que estaba para perderse, porque él siempre oraba por ellos, ¿verdad? Versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Versículo 20, Jesús ora no solo por los discípulos, sino que ora por los que iban a venir detrás de los discípulos. No ruego solo por estos, dice Jesús, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. ¿De quiénes ellos? De los discípulos. Y el versículo 24, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado. Entonces vemos que Dios ora por los discípulos. Él no solo oró, amó a la humanidad, ¿verdad? Nuestro superhéroe es Jesucristo. Visualizó el plan de salvación trazado y no hizo otra cosa mejor que interceder. Interceder en los momentos más difíciles de la vida, ¿verdad? Entonces vemos acá, ¿verdad?, que la oración intercesora es poderosa y nos muestra a nosotros, ¿verdad?, que necesitamos ser persistentes, que necesitamos ser piadosos, misericordiosos, compasivos, y debemos de clamar hasta ver la victoria. Y mejor si tenemos otros que nos apoyen, así como Moisés, ¿verdad?, que tenía a Aarón y a Hur. Cuando nosotros estamos por desfallecer, podemos pedir aliados, podemos pedir muletas, ¿verdad? Y como Epafras, ¿verdad?, de que él nos muestra cómo orar combatiendo, cómo orar como agonizando. Y entonces vemos que la intercesión es salvar vidas. Y por último, en Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces vemos, mis amadas hermanas, que la intercesión es poderosísima, y la palabra de Dios nos muestra cómo lo debemos de hacer. Nos ha dejado ejemplos para que nosotros podamos interceder. Así que si tú no habías tomado en cuenta lo que es la intercesión, ¿verdad?, pues siempre estamos aprendiendo. Vemos que la palabra de Dios nos muestra cómo hacerlo y nos anima y nos motiva a que lo hagamos. Y como vemos, hasta el día que nosotros partamos de este mundo, dejaremos de ser intercesores. Dios nos ha llamado a ser intercesores. Dios le agrada y Dios quiere que nosotros oremos, ¿verdad?, por los santos, combatiendo por las vidas, ¿verdad? Y máxime si es por
por la familia de Dios, por los santos y por nuestra familia, como lo hacía Job, ¿verdad? Y también vemos algunas cosas que no tenemos que hacer, que eran lo que hacían los amigos de Job. Esta era la palabra, ¿verdad?, que les traía en el nombre de Dios, porque sabemos que Dios nos capacita cada día. Hoy le damos gracias al Señor y oremos, hermano, oremos combatiendo por las almas, salvando a los nuestros, salvando a los suyos, salvando a aquellos que no conocen al Señor, aquellos que están perdidos, aquellos que aún no han venido a los pies de Cristo. Así que vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu bendita palabra, gracias por tus manjares, gracias por tus perlas, Padre, que tú traes sobre nuestras vidas, para que nosotros podamos considerar, Señor, el poder de la oración intercesora, Señor. Gracias por cada uno de los siervos que hemos visto en esta tarde, Señor, que nos muestran cómo hacerlo, Señor, y también podemos observar algunos detalles, qué cosas no tenemos que hacer, Padre, para que nosotros podamos ver victoria, Señor, para que nosotros podamos ver victoria sobre el enemigo, para que nosotros podamos, Señor, ver vidas cambiadas, Señor. Te damos toda gloria y toda honra, Padre, en esta hora. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es luz. Te bendecimos y te damos gracias, Padre bendito, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me las bendiga, mis amadas hermanas, y que la paz del Señor esté sobre cada una de nosotras, y sigamos orando. Sabemos que estamos orando todos los días los unos por los otros. Hagámoslo fervorosamente como hoy lo vimos. Bendiciones, mis hermanas.